Los tiempos de Dios son perfectos. Es una frase muy utilizada, tanto para cuando las cosas parecen estar completamente arruinadas, como cuando parecen encajar. Es la justificación a la providencia y al mismo tiempo esperar que venga algo mejor. La serendipia es un fenómeno atribuido al descubrimiento o acontecimiento fortuito que resulta en ser afortunado, o por lo menos en algo valioso, a pesar de que en primera instancia sea producido por un accidente aparentemente negativo al principio. Finalmente, ¿cuántos de ustedes han mirado en retrospectiva y han sentido que todos los momentos anteriores tienen una razón de ser y que esas dificultades terminaron valiendo la pena? Seguramente que muchos, y parece que eso termina por darle sentido a las cosas, ¿no es así? Pero estoy seguro de que entre todas esas personas, todas las que en un momento determinado han sentido que hay una serie de eventos que encajan de tal manera, debe haber alguna que al final, varias quizá, que han sentido que todos los eventos encajan, pero para mal, que se tornan poco a poco de mal a peor. Y aunque el único ejemplo que se me ocurre es el de Job en la Biblia, o el de algún general viendo cómo sufre derrota tras derrota, cómo todos sus esfuerzos son en vano, quiero llegar a que encuentran muy probablemente su final. Ya saben a lo que me refiero. Claro, seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, pero es que se trata de darle las vueltas a las cosas. Tú mismo has dicho que hay una conexión de eventos y que eventualmente terminan por ser positivos. Es probable. Pero lo que quiero decir es que debe haber más de uno que se ha dado cuenta de que simplemente no puede continuar. O quizás son las mismas circunstancias lo que no lo permiten. No quiero ser negativo, pero saben cómo funcionan las cosas. Y con respecto a ese tema, en esta ocasión relataremos una de las mejores maneras que la ficción ha retratado este fenómeno, la figura del omnipresente Doctor Manhattan, su doble papel de héroe y villano, que llega incluso más allá y le permite ser considerado por muchos un dios. Dicho esto, bienvenidos al Olimpo. Esto es Dios como villano. La historia de Watchmen es una historia diferente de superhéroes, de una época en la que desafiar la corrección política no era una garantía para el éxito, sino más bien del fracaso. No solamente por su particularidad narrativa en cuanto al cómic, la manera en que estaban construidos los paneles, la manera en que el dibujo ocupaba esas páginas de tal manera, sino por la manera en que estaba construida la historia, que desafía a varios aspectos de la sociedad y del propio género de héroes, propio de su creador, Alan Moore. Intentaremos no ahondar en la historia o en las diferencias que existen entre el cómic y la película, sino solamente enfocarnos en algunos protagonistas que nos permiten relatar lo que hemos dicho hasta el momento. Nos enfocaremos, de momento, en los dos que son probablemente los más humanos. De un lado tenemos a Rorschach, con sus traumas, su intento hasta el final de revelar la verdad y la imposibilidad de hacerlo, no deja de ser humano. Y del otro lado, completamente opuesto, pero igual de humano, tenemos a Ozymandias, el mejor de los seres humanos probablemente. Con su inteligencia, su capacidad, es un hombre en millón, quizás en más. Tan opuestos, ambos representan en gran medida la máxima expresión de lo humano. Son en gran medida una manifestación de su humanidad, de sus limitaciones, de sus miedos. Aun si aparentemente uno es capaz de controlar todo, la simple pretensión de hacerlo, el simple deseo de querer controlar las cosas, ya lo vuelve humano. En contraparte, el antaño humano Doctor Manhattan es aparentemente otra historia. Puede que el único rasgo humano que aparentemente ha conservado es su deseo de complacer a alguno que otro individuo. Muy probablemente esto se deba por su conocimiento de los seres humanos. Fuera de ello, el Doctor es prácticamente un dios, omnipresente, omnisciente o cualquier cosa que esto implique. Su poder es tal que le permite distinguir y llegar a conclusiones que llegan más allá de la moral del ser humano.
Y puede que sea precisamente aquí donde se encuentra la cuestión. Aún con lo poderoso que es, no cambia que sus compañeros y muchas personas le recriminen que no actúe, que detenga todas las cosas, que interceda por la humanidad para poder protegerla. Pero conforme avanza el tiempo del accidente que le dio sus poderes, menos importancia le da a los que lo rodean. Menos sentido ve a todo eso, hasta que al final desaparece. Pero realmente lo hace. Si está presente en todo momento, es probable que siempre estuviera al pendiente de lo que iba a suceder, que lo supiera de antemano. Y es ahí cuando surge la imagen de Dios como un villano, que con todo su poder se aísla de la humanidad. En ese momento tenemos dos opciones. Efectivamente, no le interesamos. O puede que se cumpla la oración con la que comenzamos este comentario, con la idea de que los tiempos de Dios son perfectos, porque a lo mejor con su omnipresencia es que puede darse cuenta de que al final todo encajará. Por tanto, nuestra interpretación es un elemento que es designado por la valoración de los seres humanos, de tener fe o no, que es precisamente esta, la fe, un elemento que no puede ser racional, que no puede ser entendido por los seres humanos. Es la interpretación del Doctor Manhattan perfecta, pues se trata de una posibilidad en la que efectivamente puedes encarar a ese ser omnipotente. ¿Podemos decir que Dios es un villano? Probablemente no. ¿Podemos decir que el Doctor Manhattan es un villano? Podemos hacerlo porque en esa realidad es posible encararlo, es posible hablar con él y que efectivamente el doctor te responda. Preguntarle por qué, pensando que muy probablemente la respuesta sea peor de lo que pensamos, sea algo que no comprendamos, incluso peor, sea triste y agónico. De alguna manera, el doctor es un gran villano porque en él pueden desembocar todos los reclamos de la humanidad. Pero no alcanza a hacerlo porque ¿cómo reclamar tales cosas a un ser para el que nuestras quejas no alcanzan a significar nada? En eso es precisamente muy parecido a cualquier Dios. Si el azar y Dios son lo mismo, es un tema que se acerca bastante al Doctor Manhattan y ha sido explorado en la serie de cómics Doomsday Clock, donde se enfrenta, por antisonante que pueda parecer, a Superman, y esto modifica todo el universo. Aún así, eso solamente brinda o abre la posibilidad a más preguntas y termina por confirmar que Manhattan está muy lejos de ser un héroe. En todo este movimiento de eventos nos damos cuenta de cómo el azar se antepone y brinda la posibilidad de que aún con todos los poderes que tiene Manhattan no sea un dios, o más importante, no sea el Dios con mayúscula. Pero díganos ustedes, ¿qué opinan de este personaje? ¿Es para ustedes un antihéroe, un villano, un dios? ¿Qué posibilidades podría tener el hecho de que sea uno u otro? ¿Y realmente conocen este personaje? ¿Han oído hablar de él fuera de las adaptaciones? ¿Han visto algunas de las adaptaciones? Les ha hablado Poseidón y buenas noches.